Esto no es radio. La siguiente, Steve Jobs. La mujer multimillonaria más joven de Estados Unidos. La creadora de Edison, una máquina que con una gota de sangre podrá hacer cientos de pruebas de salud en pocos minutos y revolucionará el mundo de la medicina. Ella es Elizabeth Holmes. Y es tu jefa. Pero te das cuenta que todo lo que ella le promete al mundo es falso. El problema es que solo tú lo sabes. La Mataviejitas. El monstruo de los Andes. Un ícono de la cultura pop. En la cultura pop abundan las historias sobre crímenes y criminales. Pero poco o nada sobre las personas que decidieron enfrentarles. Yo soy Natalia Luján, periodista. Y yo, Sandra Fernández, comunicóloga. Y juntas encontraremos nuevos ángulos y maneras de contarte sobre los casos criminales más infames. Y la gente que de la manera más inesperada ayudó a resolverlos. Esto es Crimen Remix, un podcast de Esto no es radio. Empezamos con el episodio 2 de Crimen Remix. Y la neta, híjole Sandra, yo le traigo unas ganas de entrarle a este caso como si fuera el chisme de mi vida. No sé tú. Mira, yo estoy igual de emocionada porque hay una cantidad de información impresionante porque el caso no es reciente, pero las consecuencias sí son muy recientes. Entonces, hay mucha información, hay mucha tela de dónde cortar y creo que ha sido un reto para nosotras ir cortando esa tela y dándole forma a esta historia porque pues hay un mar de información. Pero sí, estoy muy emocionada. Ya quiero empezar. Sí, y esto está buenísimo porque creo que es como dices, es un buen contraste incluso con el episodio pasado. El episodio pasado hablábamos de un caso muy fuerte, ¿no? Hablábamos de un secuestrador, de alguien que fue, pues, un asesino en serie. Y en este caso, justo creo que ya le estamos dando la vuelta a lo que nos referimos cuando hablamos de Crimen Remix. Y es que el crimen del que vamos a hablar hoy no es de un homicidio, no es de un asesino serial, no es de así un caso super gore en donde vamos a hablar de muchísimos detalles horribles de cómo una persona dejaba a sus víctimas en la calle, ¿no? Como el episodio pasado. Y sobre todo eso, el episodio pasado hablábamos de un caso de los 80. Este es un caso que se ha desarrollado en los últimos 10 años. Entonces creo que eso le da muchísima fuerza y me emociona porque hoy vamos a hablar de alguien que sigue viva, muy viva, pero afrontando sus consecuencias. Así es, está viva y tan viva que está embarazada de su segundo hijo. Pero, ¿de quién estamos hablando? De Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, una empresa de tecnologías de la salud que apenas el 11 de noviembre de este año fue sentenciada a 11 años de cárcel bajo cargos de fraude a inversores por declarar falsamente haber desarrollado una tecnología capaz de realizar análisis de laboratorio con tan solo unas cuantas gotitas de sangre extraídas de un pinchazo en el dedo. Y es que este caso está buenísimo porque si siguen mucho las noticias de Estados Unidos, puede que todo este contexto y esta información no se les haga nueva. Pero la verdad es que por lo menos de lo que yo he visto y he leído, este caso no había llegado a México, o por lo menos aquí en México no se le ha dado tanto seguimiento. Pero la verdad es que este caso de Elizabeth Holmes y su empresa Theranos ha sido, yo creo que el escándalo mediático de un crimen de cuello blanco más grande que ha tenido Estados Unidos, pues en los años recientes, ¿no? Incluso veremos más adelante, pero el juicio que enfrenta y que enfrentó Elizabeth tuvo que incluso ser pausado por una cuestión de pandemia. Entonces, si no se sabían este chismecito, hoy le vamos a entrar con todo al caso de Elizabeth y pues incluso las consecuencias que, como dice Ana, está enfrentando recién, o sea, porque su sentencia se hizo apenas hace 2 semanas. Entonces, vamos a hacer un recorrido de cómo llega Elizabeth Holmes a ese punto, como el meme de Mark Zuckerberg de cómo es que llegué aquí. Y después
ya podemos seguirle para ver cómo es que Elizabeth Holmes llega a la cárcel por defraudar a miles de personas con su empresa Theranos. Y es que, Nats, seguramente te ha pasado, y todas las personas que nos escuchan les ha pasado, en algún momento nos hemos tenido que sacar sangre para hacernos exámenes de laboratorio y sabemos lo traumático que es ese proceso, que te amarran el brazo, ¿no? Con una liga, te buscan la vena y te pinchan con una aguja enorme en el brazo y además te sacan una cantidad considerable de sangre. Bueno, que para mí es mucho, ¿no? Es mucha sangre, pero bueno, tiene una razón de ser. Sin embargo, pues sabemos que es un proceso horrible y bueno, y eso si te toca la suerte de que te encuentran la vena la primera y si no, te pinchan hasta 2 o 3 veces y es espantoso. Y precisamente a Elizabeth pues le daba terror las agujas y esta fue la motivación para que ella prometiera esta nueva tecnología en donde te evitabas toda esta molestia de vivir ese proceso y simplemente con una gotita de sangre que te pincha en el dedo podías obtener resultados de laboratorio similares a este proceso que es el proceso tradicional para obtener pues los resultados. Sí, totalmente. Es que, a ver, piénsenlo, es una experiencia que para el siglo XXI, con tanta tecnología que hay, sigue siendo súper rudimentario. Como dices, es estar en un laboratorio en donde, para empezar, ¿no? Hasta huele raro, ¿no? Huele como súper antiséptico, hace frío siempre, no sé por qué. Y también como que ya desde que entras vas pensando, ojalá que me toque una enfermera, ¿no? O un enfermero que me encuentre rápido la vena y que no me duela, ¿no? O sea, también es la liga que te hace la presión, que siempre es como también de un material de látex horrible que te aprieta horrible el brazo. Y después, a mí me pasa muchísimo, hasta se me llena el brazo de un morete como si, no sé, yo me hubiera agarrado a madrazos con una persona. O sea, de verdad, a mí me quedan unos moretes del tamaño del brazo gigantes. Y la verdad es que, viéndolo desde ese punto, el planteamiento de Elizabeth era brillante, te ahorraba muchísimo tiempo, era mucho más cómodo. La idea creo que era brillante porque era un problema muy común, ¿no? Necesariamente no es el peor día de tu vida cuando te sacan sangre, pero definitivamente tampoco es el más placentero. Entonces, poniéndome un poco en los zapatos de las personas que escucharon esta idea por primera vez, yo lo digo, o sea, lo escucho y digo, ¿por qué nadie antes había pensado en eso, no? ¿Por qué nunca se nos había ocurrido que tal vez una de las áreas en donde hay más oportunidad de revolucionar la tecnología que existe es en algo tan del día a día como tener que ir a sacarte análisis de sangre? La verdad es que yo cuando lo leí, yo dije, pues claro, obviamente esta idea sonaba a algo que podía ser millonario si es que funcionaba bien. Bueno, a partir de esta promesa, que obviamente sonaba maravilloso, por supuesto que había muchas personas que al escuchar sobre este aparato, de hecho, si ustedes buscan en internet cuál era esta tecnología que Elizabeth prometía, es un aparatito que parece un regulador de voltaje, muy elegante, muy bonito, y que a partir de este aparatito y con esta gotita de sangre podías obtener muchos resultados. Sin embargo, pues personas que se dedican a este tema, médicos, laboratoristas, siempre como que mostraron su desconfianza respecto a este procedimiento, porque obviamente con una pequeña gota de sangre es muy difícil obtener resultados contundentes para un estudio de laboratorio. Por lo que he leído, investigado acerca de este tema, era como una promesa verdaderamente irreal. Y de hecho, pues sí hubieron muchos cuestionamientos, pero la situación aquí es que en Estados Unidos y específicamente en Silicon Valley hay un blindaje muy fuerte respecto al secreto empresarial, porque se supone que todos los inventos o todas estas fórmulas novedosas de empresas recientes están en riesgo de ser copiadas o clonadas por otras empresas. Entonces, en nombre de este secreto empresarial, ella resguardó totalmente cualquier detalle acerca de su invento. Realmente no había evidencias de que este aparato funcionara, pero la pregunta es, ¿realmente esta idea es tan novedosa como ella la estaba planteando? Yo creo que es importante que nos vayamos unos años atrás para saber quién es Elizabeth Holmes. Para esto, Nats nos va a dar un breve contexto de quién es ella y por qué llegó a donde llegó. Esta es mi parte favorita, en donde yo soy la encargada de darles el contexto y el chismecito sabroso de quién era Elizabeth Holmes.
Y me encanta porque ahora sí les puedo decir, si pudieran verme, me verían con mi cara de planeación malvada. Es como decir, ok, es una idea brillante, pero justamente si es tan brillante y ella hace parecer tan fácil hacer una tecnología que te ofrezca esos resultados con una gota de sangre, ¿cómo es que nadie la había pensado antes? Y por eso es súper importante conocer su contexto. Porque ella, pues para llegar a esas conclusiones y empezar a idear e innovar con esas ideas, tuvo que haber estudiado algo, ¿no? Que tuviera que ver con, pues como con medicina, con biología. Y pues para esto es que nos vamos a ir a la vida de Elizabeth Holmes y cómo es que ella llegó a donde llegó. Elizabeth Holmes venía de una familia, vaya, digamos, no era millonaria, pero les iba bien. O sea, los papás de Elizabeth Holmes como que tenían contactos importantes. El papá ya trabajaba en el gobierno, en varias empresas. Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, como ya los miles de documentales y podcasts y notas que hay sobre eso, todas las personas que rodeaban a la familia Holmes decían que era una familia que le interesaba mucho como esta parte del linaje, ¿no? Como decir, bueno, somos una familia que viene de algo importante, viene de un linaje de familia, de una familia que ha sido empresaria, ¿no? Que ha fundado cosas importantes. Entonces, esto se los cuento para que entiendan que Elizabeth Holmes creció en una familia en donde ser alguien era importante, en donde había una presión como por no necesariamente crear un experimento que cambiara el mundo, pues, pero sí como de hacerse un nombre en algo. Entonces, pues, este es más o menos el contexto de la familia de Elizabeth. Y ella lo que hace, pues cuando tiene, de hecho como mi edad, era una familia con estatus, vaya, ella entra a Stanford, que es una universidad pues súper fancy de las Ivy League en Estados Unidos, que si lo han visto, pues son de estas universidades que tienen como una certificación de ser las mejores en el país. Entró a Stanford a estudiar química. Y cuando Elizabeth Holmes entra y empieza a estudiar, lo que sus profesores dicen es que era como este perfil de una chava muy movida, pero muy como elegante, ¿no? Como con mucho porte, como con muchas ganas de impresionar. Entonces Elizabeth lo que hacía era que se empezaba a mover entre sus maestros y como que siempre estaba proponiendo ideas acerca de, pues justo cómo innovar en esta parte de la biotecnología. De hecho, la primera idea que tuvo no fue esta de la máquina Edison, sino que fue otra en la que era como un parche que tú te ponías con antibióticos, pero que solamente iba soltando los antibióticos conforme lo necesitaras. Entonces, estaba chido porque también, si hubiera funcionado, significaba que básicamente nunca te enfermarías, ¿no? Porque traías un parche todo el tiempo que prevenía justamente que te enfermaras. Se los cuento porque ese era el perfil que ella tenía, ¿no? Como de todo el tiempo estar proponiendo nuevos métodos e inventos y moviéndose con los profesores, ¿no? Obviamente lo que le empezó a pasar es que los profesores de Stanford, que, a ver, son profesores súper preparados, ¿no? Tienen un nivel altísimo en Estados Unidos, o sea, muchos de ellos tienen sus propias empresas, también tienen conexiones importantes. Pues, por ejemplo, cuando ella ya cambia su idea, ¿no? Y deja de lado el parche porque se da cuenta de que eso no va a ser posible, ¿no? Como que se da cuenta de que no es viable, ya es cuando ella cambia de idea y empieza con la idea de Edison, ¿no? De esto de que con una gota de sangre haces muchos análisis. Y ahí pues también fue cuando empezó a rebotar la idea con sus profes. Y hagan de cuenta que como que ahí se empieza a dividir la cosa. Hay una profesora que le dice: eso no se puede hacer, ¿no? Eso no se puede hacer. Lo que tú estás proponiendo está mal por esto y esto y esto. Y lo que dice esta profesora es que parecía que Elizabeth ni siquiera entendía la ciencia detrás del por qué no servía lo que ella estaba proponiendo, ¿no? Más bien como que se le quedaba, dice esta maestra que Elizabeth se le quedaba viendo a la cara como: yo sé más que tú, ¿no? O, ok, tú puedes decirme que no sirve, pero no importa porque yo creo en mí. Y en inglés la maestra dice que era como un blank stare, ¿no? Como viendo en blanco de, órale, tu retroalimentación me vale. Pero bueno, como Elizabeth no se da por vencida, otra de las cosas que dicen es que ella es, ¿no? Ella es como muy terca, muy comprometida, ¿no? Y que si tiene como algo en mente, pues lo cumplía. Ella se va con otro profesor. Le explica la idea de Edison, se la pichea, le dice: oye, yo lo que quiero hacer es una máquina que logre esto con una gota de sangre. Y ese profesor le dice: va, suena bien.
es una buena idea, vayamos moviendo contactos, vayamos moviendo cosas para que eso sea posible, para que suceda. Y de ahí es de donde nace Elizabeth Holmes. Este profesor tenía un montón de contactos, empieza a mover dinero y todo esto escala al nivel de que Elizabeth Holmes se da de baja de Stanford. Ella se da de baja, se sale de la universidad y empieza a darle ya con todo a su proyecto de Theranos. Entonces, es ahí donde empieza como que a explotar todo, porque es cuando se empiezan a mover como todos los hilos económicos para Elizabeth, ¿no? Ya le empezaron a entrar personas importantes, inversores que le soltaban $1 millón, ¿no? También ahí se empieza a construir como algo que pasa mucho en Silicon Valley, en Estados Unidos, glorificar a estas personas que se salió de la universidad, pero era un genio y fundó algo importantísimo, como por ejemplo Mark Zuckerberg con Facebook o Steve Jobs. Y también ahí la Elizabeth se empieza a súper mega proyectar con la figura de Steve Jobs. Como que todo el mundo empieza a decirle, tú eres la siguiente Steve Jobs, lo que estás haciendo es lo que él hizo, se salió de la universidad, mira lo que está creando. Y entonces también ahí empieza como un vórtice en el que la misma Elizabeth cae, en la que incluso ya se vio afectada la forma en la que ella empezó a vestirse y a hablar. O sea, ella ya empezó a usar como, me encantan las fotos, tienen que verlas y si no se las vamos a publicar en las redes, usaba su cuellito de tortuga, siempre estaba como que bien seria. Muchas de las fuentes dicen que incluso hacía la voz más grave, así como, "Hi, I'm Elizabeth Holmes", para causar impresión entre los inversores. Y es que todo ya tenía muchísima ciencia. Yo me puse a investigar incluso, y Sandra, necesito tu reacción respecto a esto, porque yo no sabía, pero resulta que sí hay una correlación entre cuánto ganas y qué tan grave es tu voz, sobre todo en Estados Unidos y sobre todo en este tipo de ambientes. Entonces, así yo me quedé en shock porque ella lo que decían que hacía era fingir que su voz era más grave para que la gente la tomara más en serio. Entonces, así empieza a ser como una película de terror y un culto alrededor de todo lo que para ella era esta onda de ser la siguiente Steve Jobs y todo. Y es de ahí de donde nace, pues ya no ella como Elizabeth Holmes tal cual, sino la figura de la CEO de Theranos, que va a revolucionar el mundo, que va a cambiar la industria y que va a ser como el invento del año, ¿no? El invento del siglo. Además de eso, yo veo las fotografías de Elizabeth, la ves siempre despeinada, como queriendo emular, no sé si esta idea del científico loco, no sé, igual y simplemente estoy sobreanalizando, pero me parece que ella efectivamente construyó toda una imagen o todo un personaje. En algún momento leí entrevistas sobre personas que estaban cerca de ella y literalmente dicen, es que la gente la trataba como si estuvieran a punto de besar el suelo que ella pisaba. O sea, me parece fascinante cómo hay toda esta cultura, yo no sé si es solamente muy norteamericana o específicamente de Silicon Valley, de adorar a estas figuras y no cuestionarles o aceptar incluso un poquito de locura o un poco de exageración en su discurso, ¿no? Y incluso se alienta. Sí. Y es que justo es algo que a mí también me llamó muchísimo la atención porque dentro de lo que yo también leía y que es como una conclusión a la que yo llegué y que incluso muchos analistas lo dicen, en Silicon Valley no se trata de quién tiene la tecnología que respalda lo que quieres hacer. Se trata más bien de invertir en personas, invertir en ideas. Y Elizabeth sabía eso. Ella tan lo sabía que por eso copiaba el estilo de Steve Jobs. Ella se creyó su papel de yo soy la siguiente mujer que va a revolucionar el mundo. Incluso pues un poco jugando con ese papel, ¿no? De que Silicon Valley ya tuvo su buena dotación de hombres, ¿no? Que han hecho innovaciones importantes. Yo estoy haciéndolo en una rama que es biotecnología, ¿no? O sea, no es una aplicación, no es Facebook, no es Tesla. Estoy haciéndolo en algo que la gente necesita. Estoy haciéndolo en el lado de la medicina, ¿no? En algo que es tan común como los análisis. Y tan se lo creyó que es esto. Es como, yo lo comparo muchísimo como con una sensación hasta como de culto. Como, wow, Elizabeth Holmes es, neta, sí es la siguiente Steve Jobs. Incluso es súper importante mencionar cuando ella ya empieza a escalar y Theranos empieza como a jalar atención. Elizabeth Holmes empieza a salir
en todas las revistas, de que Forbes, dentro de las 100 personas más influyentes, la siguiente persona que va a cambiar el mundo, casi, bueno, esto no se lo ganó, pero así exagerándolo, fue como la persona del año según la revista Time. O sea, si tú revisas todos los archivos de las hemerotecas de ese tiempo, de verdad era una cosa impresionante. Todos los medios hablaban de ella de verdad como la mesías de la medicina. Estaba muy fuerte. Entonces, no quería dejar de hacer énfasis en esto porque justamente el venderse como la siguiente mesías de un área de innovación que no muchos estaban teniendo en cuenta en Silicon Valley, que era la biotecnología, es decir, temas relacionados con la salud, es lo que terminó haciendo de este un caso incluso súper grave, porque no se estaba metiendo con aplicaciones, no estaba hablando de tecnología nada más, estaba entrándole a temas de salud y sobre todo salud pública, que el en ese entonces vicepresidente Joe Biden la visita, ¿no? A ver, hay fotos de ella con el vicepresidente. Entonces, digo, esto ya era codearse con los altos mandos de Estados Unidos y de personas que sí tenían la capacidad de tomar decisiones, de invertir en lo que ella estaba inventando. Y aparte todo esto con una tecnología que todavía nadie había visto, nadie sabía que existía. O sea, ella estaba moviendo influencias y dinero y personas y nadie había visto cómo funcionaba la máquina. Y es que en realidad esta máquina no funcionaba para casi ninguna de las pruebas que ofrecía Theranos. De hecho, los resultados que daba la empresa eran muy inexactos y esto es gravísimo. Me gustaría hacer una explicación muy, muy rápida porque cuando yo investigué este caso, algo que yo me preguntaba era cómo funcionaba o qué es lo que ella prometía, ¿no? Que funcionara en esta máquina. Entonces, ¿sabes qué es lo que hacían Nats? Y yo me voló la cabeza porque yo lo único que pude decir fue ¿cómo puedes pensar que vas a sostener esta mentira por tanto tiempo? Estas pruebas se realizaban en los centros de salud de Walgreens, que era su principal aliado, que era donde se realizaban estas pruebas, donde iban los pacientes a sacarse esta prueba de sangre. Lo que hacían era que, sí les sacaban la sangre del dedo, pero además de eso recurrían a la tradicional venopunción, es decir, a este procedimiento traumático horrible de sacarte la sangre del brazo. Pero, ¿qué excusa ponían ellos para sacarle sangre a un paciente que había ido precisamente a evitar las agujas? Les decían que los tests que ellos habían solicitado o las pruebas que ellos habían solicitado requerían además de esta venopunción. Y, bueno, una vez extraída la sangre de la vena, se mandaban estas pruebas a los laboratorios de Theranos en Palo Alto y se analizaban en una máquina tradicional que, según lo que investigué, es una máquina Siemens Advia 1800, es decir, el dispositivo tradicional de análisis. Y lo que pasaba cuando se trataba de hacer este mismo análisis con la gota de sangre del dedo, pasaba que los resultados eran totalmente erróneos o muy alejados de los resultados obtenidos por método tradicional, pues con una sola gota de sangre no se podían hacer esos tests. Entonces lo que hacían era diluir la sangre. Esto es muy grave, Nats. A mí me parece espantoso. Entonces realmente los resultados era como una lotería, ¿no? No sé si necesitabas saber si eras negativo o positivo en una prueba de, no sé, de alguna enfermedad de transmisión sexual. Podías dar un resultado falso, un falso negativo o un falso positivo. A partir de esto es que las personas involucradas en demostrar al mundo lo que estaba haciendo esta empresa, pues se horrorizaron, se dieron cuenta, obviamente personas que estaban al interior de la empresa, qué es lo que estaba pasando. Y para esto hay 3 figuras clave en destapar la realidad al mundo. Y es que aquí estás dando pie a algo importantísimo, porque aquí, justo con el ejemplo que diste, ya estamos viendo el nivel de la cadena de mentiras. Para ver, estaba desde Elizabeth, que estaba fingiendo tener una tecnología que no tenía, pero llegaba hasta las personas del laboratorio de las Walgreens, de las farmacias, ¿no? Que ellas tenían la instrucción de decir, bueno, pues es que aquí está la máquina que te saca una gotita de sangre en el dedo, pero tengo que sacar otra vez el tubo como siempre, ¿no? El tubo de sangre completo. Entonces, esto ya era una cadena larguísima. Y justo quienes empezaban a dar cuenta de que las cosas no estaban funcionando y de que las pruebas de sangre jamás estaban pasando por la máquina Edison,
pues eran las personas que estaban dentro de Theranos, ¿no? Que decían, bueno, me llegaron 10 pruebas de sangre y de estas 10 ninguna tuvo que pasar por la máquina que en teoría nosotros inventamos, ¿no? Están pasando por una máquina tradicional, pero los resultados no están dando las respuestas que esperamos, ¿no? ¿O por qué me salen en unas pruebas positivo, en algunas cosas las muestras de sangre y en otras negativo? Entonces, está buenísimo porque además aquí quiero hacer un paréntesis. La máquina se llama Edison porque Elizabeth Holmes admiraba justo al inventor Thomas Alva Edison, que tenía esta frase de que para tener un resultado positivo o que uno de tus experimentos tuviera éxito, tenías que fallar muchas veces antes. Entonces también eso nada más es un dato para entender también la psicología de Elizabeth, ¿no? Como que ella decía, bueno, igual ahorita mis pruebas están fallando y no estoy dando los resultados que yo espero, pero no hay pedo, güey, no hay pedo porque en una de esas ya la siguiente sí le atino, ¿no? Pero aquí, de nuevo, se la estaba jugando con, bueno, puede ser un falso positivo en un embarazo, puede ser un falso positivo en VIH, en sífilis, en una enfermedad de transmisión sexual, que si tienes predisposición, por ejemplo, a enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, en el prueba y error de la máquina Edison y la Elizabeth, no se estaban llevando la aplicación si funciona o no funciona y tu pizza te llega 5 minutos tarde, ¿no? Se estaban jugando diagnósticos médicos de verdad. Entonces, mientras Elizabeth Holmes se jugaba literalmente decisiones y resultados de salud de las personas, evidentemente tenía que haber alguien dentro que se diera cuenta de que eso pues no estaba funcionando. Y como bien dijiste, Sandra, hay 3 figuras importantes que fueron las que empezaron a destapar todo lo que estaba pasando dentro de la empresa. Bueno, la primera persona de la que vamos a hablar es Tyler Schultz. Schultz era un estudiante de biología en Stanford que se sintió muy atraído por lo que estaba haciendo esta empresa, y es que además su abuelo fue el exfuncionario público George Shultz, quien formó parte de los gabinetes de administración de Nixon y de Reagan. Y además de ello, formó parte de la junta directiva de Theranos. O sea, tenía pase directo a Elizabeth Holmes. Y casi inmediatamente de graduarse empezó a hacer una pasantía en Theranos y después se convirtió en un empleado de tiempo completo. Pero esta bonita relación con Theranos y con Elizabeth duró muy poquito porque él inmediatamente se dio cuenta de las cosas raras que estaban pasando al interior de la empresa y lo primero que hizo fue hablar directamente con Holmes y plantearle sus inquietudes, ¿no? Como, oye, a ver, como que, ¿qué está pasando aquí? Y ella lo ignoró, no sabemos, bueno, no sé realmente qué pudo haber ocurrido en esa charla, pero digamos, lo bateó. Y es que también eso, yo quiero contar como la anécdota de cómo se conocieron Tyler y Elizabeth, porque es importantísimo lo que dices. O sea, el abuelo fue... A ver, la traducción literal en español es secretario del Tesoro de Estados Unidos, pero en inglés es Secretary of Treasury. Básicamente es un puestazo, ¿no? O sea, te encargas del dinero en Estados Unidos. No más por decir algo, ¿no? No más, ahí nomás. El abuelo de Tyler Schultz era el señor. Y además tenía dinero invertido en la empresa de Elizabeth, ¿no? Entonces, la historia de cómo Tyler conoce a Elizabeth está buenísima porque no fue como que él llegó un día a la empresa y dijo, ay, pues mi jefa es acá una señora bien chida que es la más influyente dentro de las 100 personas del mundo de la revista Forbes. No. A ver, este compa llegó literalmente a una cena con su abuelo. Su abuelo le dijo, oye, tengo una persona que te quiero presentar, se llama Elizabeth Holmes, chécala, mira, aquí está, mucho gusto. Y dice Tyler que tal cual llega esta chava, ¿no? Llega Elizabeth con su cuellito de tortuga, acá súper derechita, súper formal, y de que, hi, I'm Elizabeth. Y que él también, como dices, fue un magnetismo, ¿no? Que ella le empieza a platicar de, tengo esta idea, es revolucionaria, va a cambiar el mundo de la medicina, y que él se queda como, oye, pues suena súper bien. ¿Tendrías chance de que yo, cuando me gradúe de Stanford, pueda hacer una pasantía contigo? Y entonces él la conocía de manera directa. Es más, ya después lo que dijo Tyler es, él cenaba hasta el Día de Acción de Gracias con ella. Entonces, eso está fuertísimo porque para Tyler también empezar a cuestionarla implicaba también que él se estaba metiendo con una cosa de un negocio familiar, ¿no? Así como decirle, oye, abuelo, pues no es que quiera ser acá incómodo, pero como que ahorita que estoy trabajando con la Elizabeth, cosas no me cuadran y qué está pasando por ahí, ¿no?
a mí eso se me hace muy fuerte porque Tyler, a pesar de que, bueno, venía de una familia claramente con poder y adinerada y que él estaba en una buena posición, también se vio enfrentado a una decisión bastante difícil que fue empezar a darse cuenta desde dentro que ya Theranos y Elizabeth no eran lo que prometía ser. Pero él tenía muchísima presión pues de su familia detrás, así como, ¿cómo voy a decir que yo no creo en esta señora, no? O que no me cuadra lo que hice. Si es mi amiga, ¿no? Casi como con ella. Mi abuelo es su principal inversor, ¿no? Entonces, para el pobre hombre de Tyler, que yo me pongo en sus zapatos y digo, imagínate qué difícil ha de haber sido tener que ser esa persona incómoda en la cena, ¿no? Familiar de Acción de Gracias, que dice, ay, pues, ¿cómo crees, abuelo? Tengo algo que contarte acerca de tu partner en el negocio. Schultz tenía mucho que perder, claramente, no solamente a nivel familiar, sino que además pues se iba a meter en muchos problemas legales. Mencionábamos que los acuerdos de confidencialidad son muy comunes y pues él tenía la obligación legal de no hablar sobre lo que él estaba viendo al interior de la empresa. Entonces él se tuvo que enfrentar a muchas cosas. Primero a la presión familiar, a su abuelo, quien creía ciegamente en Elizabeth, y pues a la justicia, porque creo que él estaba muy consciente de lo que iba a pasar y de las consecuencias que iba a tener que enfrentar si él hablaba. Supongo en una cuestión de conciencia y de saber lo grave de la situación, decidió hablar por su parte. Primero se puso en contacto con funcionarios responsables de administrar las pruebas que realizaba Theranos. Recibió mucha presión de sus superiores, se dieron cuenta de que él estaba haciendo demasiadas preguntas y al final decidió renunciar a su puesto. Se fue de la empresa y pues obviamente aquí se le vino el mundo encima. Empezó a recibir amenazas, demandas de parte del equipo legal de Theranos y además de eso, la relación con su abuelo se fracturó porque él seguía creyendo ciegamente en Elizabeth. De hecho, creo que en algún momento intentaron hacer una negociación en donde su abuelo trató de mediar, pero salió terriblemente mal. Dejó de hablar con el abuelo durante un tiempo. Él manifiesta en alguna entrevista que su familia tuvo que gastar entre $400,000 y $500,000 en honorarios legales de sus abogados. Claramente el equipo legal de Elizabeth se le vino encima. Sí, y está muy fuerte también todo el caso porque el abuelo era el principal inversor de Theranos, pero el abuelo, pues también con las influencias, empezó a meter a muchísimas otras personas que también tenían dinero ahí en juego, ¿no? Entonces también eran personas importantes. Digo, estos no son necesariamente como que las personas que el abuelo invita a invertir, pero para que se hagan una idea también de la calidad de inversores que Theranos tenía en ese momento. Estamos hablando, por ejemplo, de que hay un magnate como de los medios. Si alguna vez han visto Succession y ubican el personaje de Logan Roy, que es como que este señor multimillonario que controla absolutamente y cada uno de los medios de comunicación de Estados Unidos prácticamente. Imagínense que un Logan Roy es quien tiene el dinero invertido en Theranos. O, por ejemplo, también tenía dinero invertido en Theranos una familia que se llama los Walton, ¿no? Que es la familia más rica de Estados Unidos. Todo eso estaba en juego. El papá de Tyler Schultz también obviamente estaba ahí con la presión de su hijo, de papá, pues qué onda, ¿no? Se están transando al abuelo y el abuelo que no quería dejar de creer en Elizabeth. Entonces, bueno, justo para Tyler fue un proceso familiar muy fuerte. Y aparte imagínense eso, ¿no? Estamos hablando de que él ya estaba en una posición, en teoría, privilegiada para denunciar esto. O sea, él ya tenía los contactos, él tenía llamada directa con las personas que tenían en la mano el poder de decir, híjole, Elizabeth, no es que te queramos ni siquiera todavía quitar la lana, nada más haz pausa, ¿no? Haz pausa y revisa qué está pasando dentro de tu empresa. Pero justamente todo el secretismo también empieza como que a volverse un tema muy fuerte. E incluso, por ejemplo, Tyler también después dice que fue muy fuerte, justo en términos familiares, porque obviamente lo primero que le dijo su papá y su mamá y su abuelo fue, deja esto te va a consumir, esto es una batalla que no vas a poder ganar. Y eso que él tenía los recursos para lograrlo. Y esto es importantísimo porque es un contraste muy fuerte con otra persona que fue vital también para desenmascarar lo que estaba pasando dentro de la empresa. Es aquí donde vamos a introducir a otra de mis heroínas de este caso Crimen Remix. Y si tuviera un botón que dice alerta remix, lo estaría presionando como lo que en este momento es Erica Chung. Erica Chung era
una chica también recién egresada de una edad súper similar a la de Tyler, que también trabajaba dentro de Theranos y que es finalmente un poco con la que hace mancuerna Tyler. Es la primera que le dice, ¿sabes qué? Yo también estoy cachando que aquí adentro hay algo raro. Pero Erika no podía venir de un contexto más opuesto y más distinto al de Tyler, porque ella, al contrario de él, venía recién egresada. Dice que ella tal cual iba caminando muy tranquila en un día de feria de Stanford, así de las ferias del trabajo. Y dicen, estamos buscando gente. Y Erika lo que hace es que va y dice, pues a ver, esto suena bien. Yo también se había graduado de una carrera que tenía que ver con medicina, con química. Entonces ella dice, pues va. Yo quiero entrar a trabajar aquí, la visión que tienen me gusta, creo que lo que proponen justamente de hacer el tema de la salud más accesible, ¿no? Y que sea más sencillo para las personas hacerse pruebas está buenísimo, le entro. Y también ella entra y al mes, es lo que dicen las entrevistas, al mes es que empieza a decir, híjole, como que algo no me está cuadrando en las pruebas de laboratorio. Y es también cuando ella empieza a buscar gente, entre ellas Tyler, con las que pueda comentar, ¿no? Y decir, oye, o sea, no sé si tú te des cuenta, pero algo aquí no está funcionando, ¿no? Pues lo que está fuertísimo es que ella, al contrario de Tyler, no tenía ningún contacto importante y más bien las personas dentro de esta onda del secretismo no le quieren confirmar lo que sienten. Ella no encuentra ninguna persona que le diga, sí es cierto, ¿no? Sino que más bien le cierra las puertas en todos lados. Y es que cuando Erika manifestó su inquietud ante sus directivos sobre lo que estaba ocurriendo con las pruebas de laboratorio, lo que le contestaron fue, ¿qué te hace pensar que estás calificada para hacer este tipo de comentarios? Haciendo mención a que ella era una graduada reciente y cuestionando pues qué es lo que ella sabía sobre diagnósticos de laboratorio, ¿no? Si era muy joven, no tenía experiencia y literalmente le dijeron, tú no tienes visibilidad en esta empresa. Y es que ella, ya lo mencionabas, no era hija de la gran figura pública o del gran político ni nada. Ella era una estudiante común y corriente que tenía que pagar sus cuentas como cualquier persona y no tenía esa influencia política ni económica que tenía Schultz o que tenían, pues obviamente, todos sus directivos y todos sus superiores. Ella era una estudiante común y corriente. Era una persona que tenía que pagar las cuentas al igual que cualquier persona. Entonces esto la colocaba en una posición mucho más vulnerable con respecto a lo que ella estaba a punto de hacer. Y totalmente, ¿no? Porque es lo que yo me fijaba y es lo que más me impactaba cuando también investigaba la historia de Erika. Te digo, Sandra, no podía ser más opuesto a la experiencia de Tyler. A ver, Erika era una chava que cuando entró a trabajar a Theranos tenía 22, 23 años. Ella venía pues de una familia clase mediera, ¿no? No tenían mucho dinero. A ver, no estaba como en una situación de pobreza, pero tampoco es que pues tuviera así como que su fortuna guardada, ¿no? De hecho, por eso ella llega incluso a Theranos como laboratorista, ¿no? Ella entra tal cual a trabajar al laboratorio. Erika dice que lo que ella se fijó fue como en el mensaje que promovían de que la salud fuera un tema de accesibilidad. Entonces, pues Erika tal cual entró a una empresa como cualquiera de nosotros lo haríamos, a pesar de que ella probablemente sí sabía que pues la máxima exponente de la empresa era Elizabeth Holmes, pues ella entró como pues con muchísima esperanza incluso, ¿no? De que su trabajo, además de obviamente darle un sustento, pudiera de verdad hacer la diferencia para las personas. Entonces lo que empieza a pasar, pues entra al laboratorio, empieza a hacer pruebas y se da cuenta de que no cuadran, pero dice que al principio pues tampoco se le hizo raro, pues como que ella decía, bueno, es muy normal que desarrollando una tecnología nueva no siempre te salgan las respuestas, ¿no? O los resultados que tú esperas. Es normal en una primera etapa pues de experimentación, de ver si sirve, ¿no? Pero que justamente lo que se le empezó a hacer ya extraño era que al momento de que pasaban esas primeras pruebas de los pacientes por un laboratorio, ya después no sabías como el camino que habían seguido esas pruebas, ¿no? No sabías quién eran como las agencias externas que estaban auditando esos resultados o quién estaba dándole un seguimiento a los reportes, ¿no? Que ella hacía de, oye, pues es que esto ya no está funcionando, es como la 10ª vez que no funciona y luego a la 11ª me sale que sí funcionó, pero me da un resultado certero dentro de 100 pruebas que he hecho, ¿no? Entonces ella dice que en realidad le tomó un mes darse cuenta, por lo menos en la parte como científica o de los resultados,
que lo que estaba pasando no estaba bien, que no eran resultados normales, o sea, no eran como las fallas que una podría esperar de un experimento así. Pero justamente, pues a diferencia de Tyler Schultz, ella no tenía a quién decirle, ¿no? Ella se empezó a encontrar con muchas puertas cerradas y personas que le decían, no cuestiones, no preguntes, no puedes preguntarme eso es secreto de la empresa. Y pues para Erika empezó a ser una situación súper frustrante. Entonces también, cuando por fin se encuentra Tyler y encuentra en Tyler la persona con la cual rebotar que las cosas que estaban pasando no estaban bien, es cuando los dos ya como que logran esta mancuerna, ¿no? Y hacer equipo y decir, bueno, yo, Erika, tengo como en la mano, ¿no? Los resultados de laboratorio que comprueban que esto no está funcionando. Y Tyler lo que tenía, por otro lado, eran las conexiones necesarias para decir, bueno, gente de altos mandos, esto es una estafa, ¿no? Ya con todo y con toda la certeza de decir esto no es que esté funcionando mal una prueba, es que todo lo que está promoviendo y lo que está prometiendo Elizabeth Holmes es mentira. O sea, no solo es que no esté funcionando, es mentira y es una mentira que le está diciendo a todo mundo. Ya nomás como para que se imaginen como la frustración de la pobre Erika Chung. Ella dice que está en su laboratorio haciendo las pruebas, ¿no? Imagínensela así sentadita en su silla, que yo hasta neta me imagino como que el laboratorio todo blanco, con frío, y que ella dice que mientras ella estaba así con las pruebas enfrente que le salían mal una y otra y otra y otra vez, en la televisión del laboratorio estaba Elizabeth dando una entrevista prometiendo así de que esta va a ser la cosa que va a revolucionar el mundo de la medicina. Y ella así en el laboratorio como, ¿de qué estás hablando? No tienes ni una sola prueba que compruebe que lo que estás diciendo en televisión va a pasar. Entonces yo me lo imaginé así solita en su laboratorio y yo dije, imagínense qué frustración debió haber sentido en ese momento cuando todavía no conocía a Tyler y decir, yo estoy viendo aquí de primera mano que eso no es cierto, y ver que a tu jefa, que aparte tiene el poder de destruirte y destruir tu carrera, la tele nacional está diciendo que es la siguiente Steve Jobs. Imagínense qué fuerte. Ay, no, yo en crisis. Hay un relato en donde ella, en un día normal de trabajo, al parecer una persona había solicitado una prueba de hepatitis C y Erika se negó a hacer ese análisis en las máquinas Edison porque o sea, ya estaba muy consciente de lo inexactas que eran los resultados con esta máquina y ella se echó a llorar en su oficina. Hay muchos detalles respecto a lo que a nivel personal Erika estaba viviendo. Seguramente pasó de verdad días, semanas horribles, sabiendo que había un conflicto ético y moral entre lo que ella estaba haciendo y los resultados que los pacientes estaban recibiendo, porque se trata de algo muy delicado. ¿Cómo le vas a dar a una persona que probablemente esté infectada de hepatitis C un resultado negativo y que obviamente no se va a tratar, o darle un falso positivo y que en realidad no tenga nada? Estamos hablando de algo muy fuerte, muy delicado. En algún momento para Erika fue pues ya imposible, ¿no? Seguir sosteniendo esta posición de no hacer nada hasta que finalmente logró aliarse con Tyler, ¿no? Y hablar. Pero es importante recordar que ellos, al haber firmado acuerdos de confidencialidad, era muy difícil que hablaran, era muy difícil ser escuchados. Entonces ellos tuvieron que recurrir, bueno, específicamente Tyler tuvo que recurrir a una estrategia magnífica, que fue lo que finalmente destapó la cloaca. Y aquí vamos a hablar de una tercera persona, que es John Carreyrou. Él es periodista y escritor, trabajó por muchos años para The Wall Street Journal, específicamente durante 20 años, y fue él, el periodista, a quien Tyler contactó para dar a conocer al mundo la verdadera situación de Theranos, qué es lo que estaba ocurriendo al interior. Y para él, para John, pues también hubieron muchas cosas en juego. No fue solamente sacar un artículo y ya. Esto tenía muchas implicaciones. Fue él quien escribió un artículo denominado La Startup Theranos ha tenido problemas con su tecnología de análisis de sangre. Y este artículo, que si no me equivoco se publicó en 2015, dio inicio a la caída de la figura de Holmes, no solamente de la empresa Theranos.
Ay, es que esta parte ya me encanta porque es cuando todo se empieza a destapar. Aquí es cuando, de nuevo, mi botón, necesito hacer ese botón que diga, atención, viene el remix y yo estarle así picando como desquiciada, así, ahorita. ¡Ta! Viene el remix, amigos. Viene todo el desmadre que se armó. Porque sí, justamente, a ver, John Carrero era un periodista de investigación, pero también vean en qué periódico estaba. Aquí es donde entra mi experiencia periodística al uso de este podcast. Y es que él trabajaba en The Wall Street Journal. A ver, este es un periódico que justamente se fija en empresas y en todo lo que pasa alrededor de temas como inversiones, negocios de multimillonarios. Si el nombre de Wall Street no les dice nada, ya no tengo más que hacer ahí. Pero entonces, obviamente, estamos hablando de Theranos, que es la empresa del momento. Elizabeth Holmes, la empresaria CEO del momento y la cara de esta empresa. Y estamos viendo que después de ciertos años no hay ni una sola cosa que diga que lo que prometió Holmes estaba funcionando, y toda la cantidad de inversiones e influencias que estaban metidas en esa empresa. Obviamente, yo me pongo en el plan y en el lugar de Carrero y digo, claro, obviamente era un tema que tenías que investigar, obviamente era como el tema, ¿no? El tema que tenía que resolverse y del que a mí no se me hace raro que un periodista como él haya tenido sus preguntas, ¿no? Y sus dudas. Y está buenísimo porque aquí es como que donde las estrellas se alinean, ¿no? Estamos hablando de que dentro de Theranos tenemos ya entonces a Tyler y tenemos a Erika, que se encuentran con que dentro de Theranos hay un secretismo muy difícil, ¿no? Es como un ambiente de no preguntes nada, no digas nada. A ellos se les están cerrando las puertas en todos lados. Y entonces, como dices, es brillante lo que empieza a hacer Tyler porque dice, bueno, ¿a quién le importa esto, no? ¿Quién de fuera también se lo está preguntando? Y es cuando él empieza a escribir correos con alias, ¿no? Así con nombres alternos para empezar a decir, oigan, chequen esto, hey, ahí les van resultados de esto, oigan, Elizabeth Holmes no es lo que ustedes creen, no es quien ustedes creen. Y ahí es ahí también cuando ya entra, pues John, haciendo sus preguntas de manera aparte, y es cuando todos los hilos se empiezan a conectar. Cuando entonces ya Erika y Tyler encuentran por fuera a alguien que también estaba investigando el caso. Y digo, no solamente era con John, en realidad también ellos empezaron a escribirle incluso como a otros medios, ¿no? No es que solamente el Wall Street tuviera la exclusiva, pero John Carrero sí era como, sí es a la fecha, pues la persona que ha escrito incluso un libro sobre el tema y todo, porque él le dedicó 3, 4 años solamente a estar investigando de lo que pasaba dentro de la empresa. Entonces está buenísimo porque en una de las primeras entrevistas, cuando alguien más ya le pregunta como, ¿y qué fue lo primero que te dio a entender que este era un tema que iba a escalar tanto? O le preguntaban como, ay, ¿tú sabías desde el momento uno en que esto iba a ser una estafa a este nivel? Pues él lo que dice es, a ver, yo jamás me imaginé que esto iba a escalar hasta este punto, ¿no? O sea, yo jamás me imaginé que este fuera el nivel de estafa que te venía manejando Elizabeth. Dijo, pero sí supe desde el día uno que había todos los elementos para que esto fuera un fracaso. A ver, él no sabía hasta qué punto iba a llegar, pero en una entrevista él sí dijo, todo me olía mal, todo sonaba mal. Ya había demasiados elementos que te hacían decir, esta historia no se va a quedar aquí, esto no va a ser un solo reportaje, esto tenemos que seguirlo investigando. Y es ahí pues cuando él también le entra con todo y empieza a destapar pues todos los testimonios de personas que pues al principio con muchísimo miedo, ¿no? De ir en contra de sus contratos y algo que podía dejarlos en la calle y sin dinero, incluso ser perseguidos por su misma empresa, pues las personas un poco a poco se empezaron a dar cuenta y decir, híjole, este es el momento de salirme, ¿no? Porque si no me salgo ahora, es ahora o nunca. Y es que aunque yo tenía todos los elementos para poder sacar este artículo, había algo muy importante en juego, que uno de los principales inversores de Theranos, específicamente con $125 millones, era Rupert Murdoch. ¿Y quién es Rupert Murdoch? Pues es el dueño de The Wall Street Journal, es decir, era su jefe. Sí. O sea, uno de los principales inversores era el jefe de John. Él estaba muy consciente del problemón que iba a hacer sacar este artículo. Estabas yéndote en contra de la empresa en la cual invertía tu jefe. Antes de que saliera el artículo, Elizabeth se enteró de que estaba siendo investigada por este periodista.
Incluso que él mismo le envió preguntas directamente a Elizabeth que nunca contestó. Entonces, cuando Elizabeth se entera de que este periodista está haciendo una investigación a fondo sobre los fraudes que estaban cometiendo, directamente presionó a Murdoch para que esta historia no se publicara. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta de Murdoch? Dime algo que me haga creer en la humanidad. Sí, vas a creer en la humanidad. Él directamente dijo, no voy a intervenir, yo confío en mis editores y el artículo sale porque sale. Y ella lo presionó y de hecho cuentan que ella fue a las oficinas de The Wall Street Journal para hablar directamente con él, así ya casi al final, cuando ya estaba a punto de publicarse el artículo, como decir, oye, pues porfa, ¿no? Haz paro, tira paro, no publiques eso, ¿no? Exacto, pero no. O sea, él dijo, no, yo confío en mis editores, esto va. Y la investigación se publicó el 15 de octubre de 2015. Ese artículo salió. Ay, no, qué fuerte. De verdad, sí recobré fe en la humanidad, ¿eh? Porque, a ver, por si no ha quedado claro, esta historia se trata de pura persona que tuvo que ir en contra de su jefe, pero es como si, o sea, no era cualquier jefe, era como, esta historia es de personas que fueron contra sus jefes y sus jefes eran multimillonarios con la capacidad de arruinar tu vida por siempre. No más. O sea, el pobre de Tyler tuvo que ir contra su abuelo multimillonario, Erika Chung, ¿no? Así de que, güey, pues mi jefa es Elizabeth Holmes, ¿no? La tengo que acusar. Y luego el pobre hombre, John Carrero, de, oye, jefe, yo sé que, pues, le invertiste tu varo a Theranos, pero, ¿qué crees? Tengo una historia que no te va a gustar. Digo, sí me emociona mucho, porque eso yo no lo había leído, que la historia saliera, ¿no? Porque la verdad es que incluso en el mundo del periodismo eso pudo haber muerto facilísimo. Esa historia se pudo haber ocultado con un movimiento del dedo de Murdoch y que no pasara. Incluso creo que fue hasta una movida inteligente de Murdoch, ¿no? Así como, bueno, ¿sabes qué? Chance y mejor sí investigarlo, porque si yo tengo dinero invertido ahí y mi periodista tiene la razón, aquí quien en realidad va a acabar perdiendo eres tú y quien voy a acabar salvándome a mí y a mi dinero soy yo, ¿no? Entonces, también finalmente creo que fue una jugada inteligente. Jugada inteligente de medios periodísticos. Eso no se ve diario, amigos. Así es. Hoy revivió el periodismo, señores. Y pues sí, o sea, se publicó el artículo y este fue el inicio del descenso de la empresa Theranos. Y muchos inversores empezaron a cuestionar, oigan, a ver, entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo que no funciona tu tecnología? Si tú me prometiste que esto funcionaba y yo invertí millones y millones de dólares. Y a partir de este momento, pues sí, Elizabeth empieza a recibir mucha presión por parte de empresas y sobre todo sucede que el artículo de John se centró en los riesgos que implicó para los pacientes o para los clientes el haber expuesto su salud de esta manera utilizando una tecnología que pues no estaba funcionando, ¿no? Y que era un tema delicado de salud y creo que esto de alguna manera al haberse tratado de un asunto de salud pública, de alguna manera dio pie o facilitó, entre comillas, que realmente se investigara la empresa a fondo. Muchos de los inversores desde mucho tiempo atrás ya venían presionando a Elizabeth para que les explicaran, a ver, oye, pero entonces, ¿cómo funciona tu máquina? Y ella siempre se escudaba en el secreto empresarial de, no te puedo decir, estoy en riesgo de que alguien la copie, entonces no te puedo decir nada. Y a partir de este momento inicia una serie de situaciones que terminan en donde ella es enjuiciada, el vicepresidente de ese entonces también es enjuiciado, que al parecer también fue su pareja sentimental como dato adicional. Y al año siguiente recibió diversas sanciones y una serie de revocación de permisos y la cadena farmacéutica Walgreens, que era pues uno de sus aliados principales porque ahí es donde se llevaban a cabo las toma de muestra, terminó su contrato con Theranos y presentó una demanda por incumplimiento de contratos. Y en 2018, Holmes y el expresidente de la compañía Ramesh Soni Balwani fueron acusados de fraude masivo y, además de mentir sobre la supuesta tecnología desarrollada, falsearon cifras. Esto también es importante porque ellos, para mentirle a los inversores, declaraban más ingresos de los que realmente estaban teniendo. Entonces, esto es muy grave, como habías mencionado. O sea, el mayor delito en Estados Unidos es defraudar
robarle dinero a la gente. No es estafar a la gente con su salud o darle un diagnóstico falso. No, es inflar tus cifras para que tus inversores depositen mucho dinero en tu empresa. Y el 15 de junio de 2018, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California anunció la acusación de Holmes por fraude electrónico y cargos de conspiración. Finalmente, Theranos dejó de operar el 31 de agosto de 2018 y el juicio se había previsto que iniciara en agosto de 2020, pero por la pandemia se retrasó, además de que, curiosamente, Holmes se embarazó en ese año. Entonces, todo esto sumó para que pues, se retrasara el juicio. Y el juicio de Holmes formalmente inició el 31 de agosto de 2021 para ser declarada culpable de 4 cargos el 3 de enero de 2021. Y finalmente llegamos al inicio de lo que mencionábamos en esta charla. El 11 de noviembre de 2022 fue sentenciada a 11 años de prisión más reparación de daños, ¿no? Mucho dinero que tiene que pagar. Al parecer también después va a tener que cumplir otra condena consecutiva. Hay como muchos detalles legales ahí respecto a las consecuencias que va a tener que enfrentar Elizabeth por este fraude. Pero es importante recalcar que estos cargos son únicamente por haber defraudado a los inversores. No se ha realizado ningún juicio respecto a haber jugado con la salud de tantas personas. Y es que justo ustedes se preguntarán cuál era la actitud de Holmes ante todo esto, ¿no? Cuando ya literalmente le tronó la tacha, ¿no? De los medios y de sus inversores y de la presión pública, ¿no? Porque había, pues, imagínense todas las víctimas o pacientes, ¿no? Que fueron defraudados y que tenían resultados falsos, que ya estaban haciendo, pues, también presión al gobierno, ¿no? Y a los medios de tienen que destapar el fraude, tienen que escuchar nuestras historias acerca de cómo nos fraudió, cómo tenemos resultados erróneos de nuestra salud. Elizabeth Holmes para este momento todavía estaba con una actitud como de ustedes no lo saben, pero todavía voy a salvar esto. Todavía en una entrevista al final, cuando ya los periodistas, ¿no? La invitaban, pero ya no como a decir, ay, güey, eres la número 1 en el mundo, ¿no? Y en Estados Unidos como la siguiente Steve Jobs, sino que la invitaban, pero más bien como a preguntarle su opinión sobre qué piensas acerca de lo que dicen contra ti. Oye, pues salió este artículo en el Wall Street, ¿qué onda? Ella lo que contestaba en las entrevistas era como, pues es así, ¿no? Te tiran por todos lados, te critican, te quieren tumbar, te quieren dejar en el piso y un día de la nada cambias el mundo. Así funciona esto. Es decir, también ya a mí lo que me llamaba mucho cuando empezaba a leer del caso y todos los testimonios de las personas a su alrededor era que aún ya en el borde de que su empresa estaba en la bancarrota, de que los inversores ya estaban sobre ella todavía ahí seguía inmersa en este discurso que se inventó para ella misma de sentir que ella todavía iba a ser la que iba a derrotar a todos en el juicio y que iba a demostrarles que ella de verdad sí es la persona que prometía ser. Entonces, es una psicología muy interesante porque ella ya casi ahí con el juez enfrente es cuando ella acepta de, bueno, sí, chance, no tenemos los resultados esperados, pero ella defendió hasta el último momento que ella estaba bien, que ella todavía tenía esa tecnología cambiamundos. Entonces, a mí eso se me hizo como fuertísimo, porque era como, amiga, estás casi que esposada frente al juez en un juicio estadounidense y me estás diciendo que todavía crees que vas a cambiar el mundo. Hijo, no soy experta en muchas cosas, pero en eso sí sé que cuando ya estás enfrente de un juzgado, las cosas no van bien, ¿no? No vamos a entender tal vez qué hay detrás de la mente de Elizabeth Holmes, pero a mí me parece muy retorcida la forma en la que se autopercibe. Seguramente ella, o quiero pensar, ¿no? Que ella no ideó su empresa diciendo voy a estafar a todo el mundo, sino que auténticamente estaba convencida de que ella iba a revolucionar el mundo, estaba convencida de que ella iba a crear la gran tecnología que iba a revolucionar la forma de hacer medicina o de obtener resultados médicos, pero seguramente inició haciendo una pequeña mentira que fue creando más y más y más y más mentiras hasta que de plano se volvió una bola de nieve totalmente fuera de control. Yo estoy segura que ella estaba convencida de que lo que estaba haciendo estaba bien, y cuando entendió las consecuencias, si es que alguna vez las entendió, de lo grave que era dar resultados falsos a sus pacientes, tal vez ella seguía convencida de que
de que no lo estaba haciendo mal. Probablemente pensaba que eso era lo que tenía que hacer pues para alcanzar sus objetivos. Y es que John Carrero, una de las cosas que decía cuando le piden recientemente como reflexionar todo lo que fue el caso para él también hacía énfasis en esto que acabas de decir, Sandra. Y es que algo que sigue manteniendo este caso como pues en el escrutinio público, ¿no? Y es un caso que a la gente le gusta comentar, es que en realidad John Carrero a la fecha no ha tenido oportunidad de hablar con Elizabeth Holmes, ¿no? Obviamente Elizabeth Holmes, pues el juicio fue público y las personas pueden ver como lo que ella declaró, pero justamente una de las cosas como que ella sigue manteniendo muy en secreto es como su manera de pensar, ¿no? La teoría de Carrero es como, él dice esto como de, pues es que sigue siendo un caso muy interesante porque todavía no sabemos qué es lo que pasa dentro de su cabeza, ¿no? Justamente ella nunca ha dicho públicamente, pues no, ya sí la regué, ¿no? O ha salido a decir, bueno, yo sigo defendiendo que todavía es posible lo que quiero hacer. Entonces, como que justamente esa psicología, y que no solamente fue la de ella, sino la de toda una empresa que quiso creer en una solución para el mundo, la que sigue haciendo esto tan interesante, ¿no? Cómo funciona esa psicología de creerte a ti mismo una historia inventada, ¿no? Cómo te absorbe incluso el mismo, pues como el mismo ambiente de Silicon Valley. Y otra cosa súper importante que mencionas, y creo que es también a mí lo que me da así como hasta más impotencia de este caso, es justo cuando le hacen el juicio a Elizabeth Holmes, ella de lo que es culpable es de defraudar a inversores y defraudar a la gente con dinero, pero ella no está condenada por defraudar a los pacientes. Imagínense qué fuerte, ¿no? Prioridades en el sistema legal de Estados Unidos y es como, ok, importa más que hayas defraudado a gente con dinero, importante que claramente puso pues todo el peso de sus influencias en este juicio para decir, bueno, a mí no me estafas porque yo soy el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, pero las personas que de verdad fueron las que sufrieron todo lo que es la decepción de que te digan que tus exámenes médicos están mal, por eso Elizabeth no tiene un juicio y eso se me hace a mí fuertísimo. O sea, si engañas a la gente con dinero, ahí sí te va a caer el peso de la ley encima. Ah, pero bueno, los falsos positivos y lo demás que le dijiste a la gente, ¿eso qué, güey? Eso no hay bronca. Y bueno, solo como dato curioso para que sepan, uno de esos inversores era Carlos Slim. Digo, si no les sonaban todos los nombres antes mencionados, seguramente sí. Para que vean, también en México teníamos ahí también una influencia pisando fuerte para que Elizabeth Holmes terminara en la cárcel. Y es que, ok, ya hablamos mucho acerca de las consecuencias que tuvieron que enfrentar estos 3 personajes principales que son Tyler, Erika y John. Pero no solamente ellos sufrieron las consecuencias del destapar a la empresa, sino que ellos tuvieron muchísimos empleados. En algún momento llegaron a tener, al parecer, hasta 800 empleados. Y algo que ellos ya manifiestan posteriormente con un poquito más de libertad, ya que, bueno, llegó hasta este punto el juicio, es que Theranos tenía una cultura empresarial súper violenta. Incluso dicen que no había semana en la que no despidieran a gente sin previo aviso y que incluso tenían un ritual. O sea, el trabajador tenía que abandonar la sede así súper rápido, acompañado de un guardia de seguridad y un abogado amenazándole, así casi al oído, de y si tú hablas te vamos a demandar y te va a caer todo el aparato legal de Theranos. Y obviamente, con el terror de perder todo tu dinero en un juicio, pues no hablaban, ¿no? Yo no me voy a poner en riesgo, a pesar de que seguramente ya se estaban dando cuenta de todo lo que estaba ocurriendo al interior. Y además de eso, la empresa vigilaba los correos electrónicos del personal y su historial de internet. O sea, era una locura, así una paranoia espantosa, con justa razón, porque ellos sabían que estaban cometiendo fraude, de que estaban mintiendo en sus procedimientos internos. Y pues esta cultura de la intimidación y del miedo es la que mantenía a los empleados con el terror de hablar o de decir algo. Además de eso, hay una anécdota muy curiosa que leí y que me parece muy ilustrativa sobre cómo esta empresa ya, o sea, más allá de ser una empresa muy lejana a lo que tenemos pensado sobre las empresas de Silicon Valley, tipo Google, ¿no? Con los pubs, que toda esa armonía, belleza y tranquilidad.
Cuentan que en algún momento hubo como se fueron muchos empleados, no sé si los despidieron o se fueron, pero se fue una cantidad considerable de trabajadores. Entonces Elizabeth estaba muy enojada y lo que hicieron fue reunir a los trabajadores que quedaban para hacer una especie de terapia colectiva. Los sentaron todos, creo que en el comedor, y les dieron a cada uno una copia de un libro de Paulo Coelho muy famoso que se llama El Alquimista. Y, y les dijo de que, a ver, casi, esta empresa es una religión. Y si tú no crees en esta empresa, pues te deberías de ir. Y Balwani lo dijo como todavía más duro. Cualquier persona que no esté preparada para demostrar una total devoción a Theranos y una absoluta lealtad, se tenía que ir a la mierda, así, literalmente. Imagínense ya el nivel de locura que era esto, o sea, hablando del culto a Elizabeth, a la figura de Elizabeth. Red flags de tu trabajo, que te regalen un libro de Paulo Coelho, ¿no? Red flag. Totalmente. Como si eso no es una red flag y la señal que necesitas para salirte de tu trabajo. No sé que lo sea. Pero sí, no. Y qué bueno que sacas a colación a Sony, porque sí, a ver, obviamente las personas que trabajaban dentro enfrentaban muchísima presión y existían estas personas dentro de la empresa que eran las que estaban obligadas a decir, si dices algo te demandamos, si dices algo te va a caer el aparato legal encima, tú no puedes decir nada, tu acuerdo lo dice, tu contrato lo dice, te vas a quedar sin dinero y te vamos a demandar. Pero justo en el juicio dicen que las dos personas que en realidad promovían ese tipo como de actitudes, ¿no? Y de esta onda del culto justamente nada más eran Elizabeth Holmes y Sony Balwani. Entonces, obviamente dentro de la empresa de Theranos también había otras personas involucradas, incluso familia, ¿no? Personas que tenían también puestos directivos altos. Pero a final de cuentas, cuando fue el juicio, lo que hicieron pues el juzgado y los jueces y todo lo demás fue que apuntaron a que solamente ellos dos tenían la responsabilidad. Es decir, como que deshicieron y destramaron esta cadena en la que se dieron cuenta de bueno, a ver, sí había personas dentro de la empresa que no son del 100% inocentes, ¿no? Porque estuvieron amenazando a los trabajadores, pero al mismo tiempo también ellos respondían a la misma presión a la que estaban sometiendo a las otras personas. Los abogados de la empresa era, bueno, o me amenazas a la gente de que no se puede ir de aquí sin firmar un acuerdo de confidencialidad, o yo te despido, ¿no? O yo también te hago la vida miserable. Entonces, es por eso que en realidad también el juicio se centra y se termina centrando en Elizabeth y en Sony nada más. Porque ellos fueron los que desde arriba, pues, intoxicaron todo lo que fue el sistema de Theranos. Qué bonita analogía, ¿no? Fue una enfermedad acá interna de la empresa, siendo que la empresa quería salvar al mundo, ¿no? A través de la medicina. Pero bueno, llegamos a ese momento del episodio en donde tenemos que preguntar, ¿y dónde están todos los involucrados ahora? Actualmente a Elizabeth se le impuso una sentencia de 11 años y 3 meses de prisión, con otros 3 años de supervisión luego de que sea liberada. Y la sentencia también incluye multas por diferentes montos, obviamente por el cargo de fraude, y la restitución se fijará en una fecha posterior, es decir, a ella se le ordenó entregarse bajo custodia el 27 de abril del 2023. No está encarcelada ya, actualmente no se encuentra tras las rejas. Se espera obviamente que sus abogados apelen esta sentencia y tal vez valga la pena mencionar en este punto que uno de los argumentos de los que sus abogados se valieron para defenderla es que actualmente ella ya es madre de un bebé y actualmente está esperando su segundo hijo. Ella se casó, solo como un breve contexto, se casó en 2019 con William Billy Evans, un heredero de 27 años. Su familia son dueños de los hoteles Evans Group. Se casaron en una ceremonia secreta y actualmente están esperando su segundo hijo. Probablemente, no sé si haya sido parte también de la estrategia legal, pero sirvió para que sus abogados se valieran de esto, diciendo que ahorita ella es una madre devota, que se equivocó, pero que no merece, ¿no?, estar en la cárcel. Y es que sus abogados justamente defendieron
que ella no tenía que ser encarcelada porque no era un peligro para la sociedad. Digo, aquí haciendo una comparación, por ejemplo, con nuestro primer episodio, digo, entiendo que no estamos hablando como de un Bobby Joe Long, ¿no? Que era un asesino serial suelto que mataba mujeres en la madrugada. Pero tampoco podemos decir que Elizabeth Holmes no le hizo daño a la sociedad. Digo, así que digas, dar un falso positivo de VIH a una persona que se fue a hacer un estudio a una Walgreens, ¿no? Con toda la mejor intención del mundo, no se me hace no haberle hecho daño a la sociedad. Pero justo también todo este chisme alrededor de su matrimonio fue muy fuerte porque ella en realidad perdió todo su dinero, ¿no? Ella perdió su dinero cuando fue lo del fraude, tuvo que pagar muchísimas multas justamente, pues, por sus inversores, por las reglas y leyes que tienen en Estados Unidos de que si tu empresa se va en bancarrota, pues tienes que pagar multas, ¿no? Entonces fue un rollo, ella se quedó sin un peso y la razón incluso por la que la contraparte, ¿no? Los abogados que estaban en su contra decían que sí tenía que irse a la cárcel, eran porque decían que ella estaba cegada de ambición, ¿no? Que ella no podía ver otras maneras de conseguir el éxito y que por eso hizo lo que hizo. Y está interesante porque, digo, ella, de nuevo, ahorita no tiene ni un peso. De hecho, yo creo que ha de estar en deuda, ¿no? Con hasta el último millonario que tiene en Estados Unidos. Y se casó con uno. Y tiene 2 hijos. Y incluso el juicio se fue retrasando por esta onda de su embarazo. Entonces, también es como toda una psicología porque no quiero como que irme directo a, bueno, sí, es que está cegada de ambición y por eso se casa con un multimillonario. Pero a ver, acabas de perder tu empresa, le debes a todo mundo y me estás diciendo que el juicio no se puede realizar porque ya se embarazó 2 veces de un güey millonario. Hijo, no, eso no juega muy a tu favor, Elizabeth Holmes. Entonces también eso es otro elemento importante para entender como todo lo que se desarrolló alrededor del caso y que finalmente a mí la impresión que me deja es que ella no es tonta. De tonta no tiene un pelo, ¿no? No te casas con el multimillonario cuando le des a todo mundo nada más porque sí, porque te enamoraste y es el amor de tu vida. No. De hecho, a mí lo que se me hace raro es cómo tú te enamoras de alguien que le debe a todo Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Hablábamos el otro día detrás de micrófonos para los que nos escuchan, ¿cómo habrá sido? Imagínense Elizabeth Holmes armando su perfil de Bumble de ex fundadora de Theranos, actualmente convicta a 11 años de cárcel. Me encanta, swipe, like, match. Entonces, pues sí, a mí no me extraña que te quieras buscar un multimillonario para salvarte de tus deudas. Más bien me extraña que un multimillonario acepta hacerlo, ¿no? ¿Qué tiene Elizabeth Holmes bajo la manga? Que yo no sé. No sé, debe tener un encanto mágico o por lo menos debe ser muy buena manipulando. Eso sí me queda muy claro. Ella debe haber sido muy buena manipulando gente y lo demostró con creces. En verdad. Se sabía que esta última parte nos iba a dar mucho material. Lo siento, pero sí fue. Pero si quisieran saber también qué fue lo que le ocurrió a Tyler Schultz, a Erika y a John, bueno, en el caso de Tyler actualmente, después de estar en Theranos, Tyler trabajó en el laboratorio Wang de Stanford, donde siguió desarrollando su carrera en cuestión de tecnología y salud. En 2017 fundó una empresa de biotecnología en donde, bueno, curiosamente la misión de su empresa es similar a la de Theranos, que es crear tecnología para que los pacientes puedan en sus propios hogares detectar problemas de salud o posibles problemas de salud. Solo que en lugar de utilizar sangre, utilizan, me parece que chips. Curiosamente está muy relacionado a lo que pues Elizabeth en su momento prometió, ¿no? Como una tecnología accesible, portátil, en donde los pacientes puedan detectar ciertas enfermedades. Y junto con Erika creó una organización sin fines de lucro para evitar que empresas como Theranos continúen haciendo lo que hicieron. Entonces es una iniciativa de corte ético. Híjole, pero aparte ahí estás ya tocando un tema que está buenísimo para meterle todavía más salsa a esta parte final del episodio, y es que a pesar de que sí, o sea, Tyler y Erika hicieron esta organización que pues está buenísima porque justamente obviamente
ellos con su experiencia que tuvieron es algo que no quieren que se repita en ninguna otra empresa, ¿no? Y por eso la fundan como para implementar ética dentro de las empresas y justamente empresas que tienen que ver con temas de salud. Como que a Tyler le pasó algo muy fuerte. Yo leí una entrevista con él que le hicieron bueno, yo encontré la entrevista en NPR y al final a mí la sensación que me dio Tyler es que a él le ganó un poco pues esta parte de las influencias y de que él sí finalmente se sigue moviendo en un mundo muy privilegiado, ¿no? O sea, no olvidemos de dónde viene y su familia y demás. Entonces, sí, él hizo esta empresa que tú dices y funda esta empresa que yo había leído que también ayuda a detectar problemas de infertilidad, sobre todo para las mujeres. Pero él en la entrevista dice algo buenísimo. Dice, ahora que yo soy el fundador de una empresa así, entiendo cómo es que se puede dar la situación para que una Elizabeth Holmes nazca, ¿no? O sea, y por nazca me refiero a cómo surge una personalidad así que se cree todas las mentiras que empiezan a surgir a su alrededor, cómo alguien se vuelve capaz de empezar a hacer mentiras de ese nivel. Y es que lo que él dice es que al él empezar su empresa, todos los inversores, que tiene inversores importantes también, él empieza a contar que ya se da cuenta, por ejemplo, cómo hay presiones que sencillamente existen en esos ambientes. Por ejemplo, él dice que él empieza su empresa y que no sé, si los resultados que él tiene dicen que su estudio es 50% exacto, los inversores le piden, no, tú pon que es 90% exacto. O no sé, que si él quiere, él hace una proyección de cuánto va a crecer la empresa en 5 años, ¿no? Y cómo le está yendo ahorita, los inversores le dicen, no, tienes que poner que en vez de crecer 3 veces la empresa va a crecer 5, y va a crecer 10, y va a crecer 20. Entonces, a mí como que en esta entrevista lo que él dice es, ahora el que tiene que mentir soy yo. Ahora el que tiene que mentir y dar cifras que no son ciertas y hacer estimaciones exageradas para que la gente invierta, soy yo. Y entonces, pues él finalmente sí regresó a a esas dinámicas. Él entró y se regresó a esas dinámicas del mundo de la tecnología y del Silicon Valley. Y a mí un poco la sensación que me dio es como que él ya le entró a este juego de decir, bueno, sí estoy echando mentiras, pero por un fin común, ¿no? O sea, sí tengo que como que inflar un poco mis cifras, pero es porque estoy tratando temas súper importantes de salud. Entonces, pues también es un personaje que a mí se me hizo muy complejo al final, porque al mismo tiempo que dice esto, ¿no? Y que se da cuenta de que ahora él es el que está en la posición que tenía en su momento Elizabeth Holmes, también en la misma entrevista y por otro lado dice, pero también entiéndanme, yo le di a este tema 10 años de mi vida. O sea, él dice, yo le di mis 20, tema de luchar contra Elizabeth, o sea, mi juventud, el tiempo en el que yo debía haber estado trabajando y teniendo una vida normal, ¿no? Se lo dediqué a un proceso legal larguísimo. De hecho, esta entrevista de donde saco todo esto es esta que le hacen recién hace unas semanas porque le preguntan, oye, ¿y qué hiciste cuando te diste cuenta de que al fin le dieron la sentencia a Elizabeth? Y él dice que lo que hizo fue irse y así abrir una champaña, pero también sobre todo reflexionar sobre el peso que tuvo esta onda de le di 10 años de mi vida a luchar contra una mujer, contra una empresa y algo que me costó relaciones familiares, me costó dinero, me costó mi paz. Entonces es una complejidad muy interesante a la que él se enfrenta hoy, porque a pesar de que le dio 10 años de su vida a una lucha muy fuerte, al mismo tiempo, ahora él está en esa posición y también se da cuenta de que para ser alguien en el mundo de la salud en Estados Unidos y en el Silicon Valley, sí tienes que entrarle a veces a dinámicas oscuras, ¿no? A dinámicas cuestionables. Entonces, pues sentí una simpatía enorme de decir, híjole, yo no sé si le hubiera dado 10 años de mi vida, ¿no? Y chance hubiera dicho como, pues esto de todos modos va a caer solo, yo mejor volteo a otro lado, ¿no? Mejor yo veo por mi paz. Y creo que algo que no habíamos mencionado y qué bueno que dices esto, Nats, es que entonces estamos dejando fuera o no estamos analizando lo suficiente que hay no otra persona, sino hay algo más involucrado que permitió que esto pudiera ocurrir y es un problema estructural entonces, o sea, una cuestión de cultura empresarial muy de Silicon Valley que habla sobre, ok, si tú vas a iniciar una nueva empresa, sea de lo que sea, estás obligado a mentir, estás obligado a inflar cifras, estás obligado a dar estimaciones completamente falsas. Es un terreno fértil para que esto vuelva a ocurrir en un futuro. No sabemos todavía o tal vez no se ha hecho la investigación a profundidad sobre las consecuencias reales que los clientes sufrieron
con estos diagnósticos falsos. No sé si posteriormente saldrán testimonios de personas que se realizaron estudios en estos laboratorios y resultó que sus pruebas eran falsas y tuvieron que vivir las consecuencias. Es un problema que puede repetirse y eso me parece bastante triste, bastante grave. Y me recordó a un artículo que leí de la BBC que escribió James Clayton sobre cómo la cultura empresarial de Silicon Valley pues fue realmente la que permitió que Elizabeth pudiera salirse con la suya durante un tiempo. Literalmente él dice, si usted tiene una empresa joven en desarrollo con un producto que apenas existe, se espera y se alienta cierta cantidad de arrogancia y de mentiras, por supuesto. Cuando una empresa es muy reciente, los inversores suelen fijarse en personas y en ideas, no en que la tecnología o lo que estén prometiendo sea sólido. Entonces, pues Holmes fue muy buena ejerciendo esta práctica muy de Silicon Valley que es finge hasta que lo logres. Fake it till you make it. Sí, total. Y es algo que decíamos desde el episodio pasado, que el alto a veces a estas personas que son abusivas se lo ponen las personas menos esperadas, ¿no? En este caso Tyler, que tenía todo para decir, ay, güey, yo ya tengo todo asegurado, mi familia es millonaria, aquí yo no me meto, ¿no? Es que a veces el sistema es lo que en realidad está causando que sea terreno fértil para este tipo de fraudes. En el episodio pasado hablábamos de un sistema de policía que le falló, ¿no? A una Lisa McVeigh. Hoy estamos hablando de un sistema que no se puso las pilas y no atendió a las víctimas hasta que había dinero involucrado de personas poderosas. Entonces, eso, como dices, se me hace súper fuerte porque sí hay, o sea, ahorita que preguntabas de los testimonios, también hay muchísimas historias muy fuertes. Por ejemplo, yo leí el de una chica que le dio positivo el resultado de la máquina Edison, ¿no? A una enfermedad de autoinmune y que ella como que mucho tiempo invirtió muchísimo dinero en tratamientos y todo hasta que algún doctor le dijo, oye, pero tú no tienes esto. Pero ya esto después de haber gastado, ¿qué te gusta? Unos $3,000. Mujeres, por ejemplo, que les decían, no, tú ya acabas de perder a tu hijo, tu resultado en sangre dio falso embarazo y abortaste. Y la mujer como que, pues triste, ¿no? De haber abortado cuando en realidad ella seguía embarazada. Y esos solo son 2 casos, ¿no? De los que yo leí, pero para cualquiera que lo escuche y quiera meterse en eso, testimonios hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos y eso es lo que hace aún más fuerte que con tantos testimonios de personas que fueron al juicio y testificaron cómo les afectó en su vida diaria, está muy fuerte, es muy fuerte y más fuerte el que no se les haya culpado a Elizabeth y a Sonny y a los demás por fallar contra la salud, ¿no? O sea, el juicio es y la sentencia es por haber hecho un fraude contra la gente millonaria, no por esas personas, no por los miles y cientos de casos que puedes encontrar en línea. Entonces, y también aquí es donde quiero sacar a colación a Erica Chung, porque ella, a diferencia de Tyler, sí se siguió justo por el lado de las empresas, de biotecnología y demás, pero ella sí se clavó mucho en la parte de pues esta empresa que crean como para hacer conciencia sobre la ética dentro del mundo empresarial. Ella incluso un tiempo se fue a vivir a Hong Kong porque se quería alejar de todo eso. Ella dijo exactamente lo que tú acabas de decir, Sandra. Ella dijo, qué tristeza porque todo este caso y los medios y los periodistas y la gente lo trató como un caso de chisme, ¿no? Incluso ahorita ya hay miles de series que personifican a Holmes y demás. Y lo que Erika decía es que triste que esto se haya visto más por el lado del dinero, ¿no? Y de las influencias y como de, sí, el personaje de Elizabeth, cuando en realidad esto debió haber sido un tema central de salud y de las personas a las que les falló Theranos, ¿no? Así para Erika era como lo que más le pesaba, que nadie lo estuviera viendo por el lado de la salud. Entonces, digo, ella ya regresó a Estados Unidos, sigue haciendo pues el trabajo de esta empresa y de otros emprendimientos, pero pues incluso a la fecha ella lo que menciona es que enfrenta todavía incluso mucho prejuicio por ser una mujer que también emprendió con su propia empresa, porque dice que ese fantasma que dejó Elizabeth Holmes, ¿no? De, si ahora resulta que todas las mujeres quieren ser empresarias y a ver si no me estás vendiendo humo, que eso dejó como una huella muy fuerte para las mujeres que quisieran emprender después. Y ya para dar cierre a este episodio, ¿qué pasó o qué ha pasado con John Carreyrou, el periodista que destapó toda la cloaca? Él escribió un libro titulado Mala Sangre, Secretos y Mentiras de una empresa emergente de Silicon Valley. Él continuó con su investigación en torno al caso.
entrevistando no solamente a Erika y a Tyler, sino también a muchos ex empleados. Y pues sí, en este libro, si tienen la oportunidad de leerlo, viene muchos detalles escabrosos sobre lo que ocurría en esta empresa. Tengo entendido que también colaboró en el documental de HBO que hizo sobre el caso de Elizabeth, y él ya no trabaja en The Wall Street Journal, pero continúa con su carrera periodística. Bueno, pues es que claro, también después de hacerte millonario por destapar una de las empresas más prometedoras, yo tampoco trabajaría en el Wall Street Journal ya después. Me retiraría con honores, ¿eh? Pero sí, digo, no fue tan difícil, por lo menos siento que para mí armar este episodio, porque aquí, como ya lo saben, nos fijamos más bien en quiénes fueron las personas que le pusieron un alto a los crímenes. Entonces, enfocarnos más en la vida de Tyler, enfocarnos más en la vida de Erika, lo que piensan ahora, e incluso la experiencia de John Guerrero, pues eso es fácil, ¿no? Por así decirlo. Eso es sencillo porque son las personas que usualmente no entran tanto en las notas tradicionales. Pero si se quieren clavar en lo que fue y es todavía todo lo que pasó con Elizabeth, híjole, hay podcast, hay entrevistas, hay videos en YouTube, hay muchísimo material. Incluso esta serie que dice Sandra está en HBO y la verdad es que yo la tengo ahí en la lista de cosas por ver este fin de semana. Porque de verdad da muchísimo, este tema da para muchísimas cosas y lo pueden analizar desde 1000 vertientes diferentes. Entonces, aquí les presentamos la historia de quién le puso un alto a Elizabeth, pero si se quieren clavar con ella, híjole, van a encontrar un montón de material. Y bueno, Nats, hemos llegado al final de el segundo episodio de Crimen Remix. Nosotros les dijimos que era sobre crimen, no sobre asesinos seriales. Entonces vamos a escuchar muchos casos, no solamente pues de asesinatos, sino también de fraudes, algunos crímenes históricos también. Ahí les tenemos preparadas algunas historias. Y esta es la manera en la que vamos a dar cierre a nuestro segundo episodio. Me encanta porque, digo, yo creo que se notó, lo van a notar, pero es que de verdad este crimen lo disfrutamos demasiado. De verdad estar así desmenuzando cada cosa que hizo, que la Erika, que el Tyler. La verdad es que estas ojeras que van a ver es porque no dormí, ¿ok? No dormí y no porque no lo preparara, sino porque no podía dejar de leer. Como dice Sandra, esta nueva manera de ver el crimen es como vamos a venirles manejando el tema por cada episodio. Ojalá les haya gustado. La verdad es que nosotros lo disfrutamos un montón y pues nos escuchamos de nuevo en 2 semanas para ver cuál es el siguiente Crimen Remix. Adiós. Crimen Remix es una producción original de Esto No Es Radio. Guión, conducción y producción de Natalia Luján y Sandra Fernández. Diseño de portada e ilustraciones de cada episodio de Citlali Rayas. Idea original, diseño sonoro, edición y dirección de Fernando Hernández Becerra. O sea, yo. Nos escuchamos en 2 semanas con un nuevo episodio de Crimen Remix. Esto no es radio.